Hola, ¿cómo están? Yo soy Remy Martínez y bienvenido a Fronteras, el número 3 de esta quinta temporada. Aquí desde el campo en esta ocasión me da mucho gusto saludarlo. Sé que hay mucho interés en este programa, sobre todo por el tema de los aranceles. Esta propuesta que lanzó Donald Trump a inicios de la semana pasada, donde hablaba de un 25% de aranceles a las producciones o a las importaciones que provenieran de México y de Canadá y un 10% adicional a China. ¿De qué se trata todo eso? Y bueno, pensando al organizar este programa, dije, ¿por qué no hacemos un poquito de historia? A lo mejor mucha de historia. Nos vamos hasta los 1800, donde hay un economista que se llama David Ricardo, un financiero, banquero, una persona que tiene una visión muy importante de la política económica, inclusive participando dentro del mismo parlamento inglés en aquella época, y quien hablaba precisamente del tema de la ventaja comparativa. Es un concepto que en economía clásica se utiliza mucho cuando se compara el famoso concepto del costo de oportunidad, que no es lo mismo que el costo de producción. ¿Por qué? Porque en su época se trató de implementar, o se implementó más bien, un impuesto al maíz, que más bien implicaba un impuesto a todos los cereales en aquella época. Él lo rechazaba y se oponía en el Parlamento, hablando de que esto ocasionaría escasez y un aumento de precio y quizá pues ganancias a los productores locales, pero obviamente un costo precisamente para la población. Este impuesto o este arancel al final de cuentas se tuvo que echar para abajo porque hubo escasez principalmente en los territorios de Irlanda y con eso hubo un cambio de política. Pero ahí se derivó mucho de estos temas. Cómo era importante pasar de una visión de mercantilismo o de ventaja competitiva, o sea, un país que pueda hacer todo bien, por así decirlo, pero que obviamente otro país queda en desventaja. ¿Cómo puede darse el comercio entre esas dos partes? Pues bueno, en base a la ventaja comparativa, donde un país que puede ser puede tener un menor costo de oportunidad de producción de un producto, intercambia con el otro país. En la escuela nos lo decían, cómo intercambiar, por así decirlo, vehículos por bananas, ¿no? Por así decirlo, vehículos en un país que tenía una oportunidad de tecnología contra uno que tenía otra oportunidad precisamente en la elaboración de alimentos y cómo este intercambio se da y se da en beneficio de los dos países. Este concepto es fundamental principalmente en las ideas que luego se vendrían dando en el mundo. Y aquí les paso esta foto precisamente de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, quienes precisamente en los 80s implementan una política de avanzar en el libre comercio, que eso se daría a la creación del GATT después de la Segunda Guerra Mundial y que evolucionaría a la Organización Mundial de Comercio. ¿Cuál sería el objetivo de estos organismos y de esta idea? Que obviamente todo mundo se vendría beneficiando del comercio internacional, principalmente los países quizá en desventaja que tenían la oportunidad de intercambiar productos por otros de mayor calidad, y por el otro lado también el consumidor que tendría acceso a estos productos de una forma mucho más económica. Y creo que eso se ha venido acelerando y se ha venido dando del mundo hasta que hoy en día tengamos cadenas productivas tan importantes. ¿Qué seguiría después de la Organización Mundial de Comercio? Pues vendría el Tratado de Libre Comercio. Aquí podemos ver esa foto donde estaba el presidente Bush padre, Carlos Salinas y Mulroney de Canadá, muy contentos en la firma de un acuerdo de libre comercio, principalmente porque se veía una ventaja regional, geográfica, logística y por lo tanto un impulso muy importante de industrias de alta manufactura, por así decirlo, la manufactura de automóviles, entre otros. Y eso daría pie a un incremento muy importante en términos del crecimiento del comercio internacional. Hasta ver esta otra fotografía donde podemos ver el presidente Trump en su primera oportunidad en el gobierno de los Estados Unidos con Peña Nieto y ahora con Justin Trudeau, que precisamente firmaron una actualización del nuevo Tratado de Libre Comercio que cambió de nombre, pero que en el fondo seguía reforzando la idea de esa conveniencia de comercio regional, principalmente por motivos no solamente económicos, y eso es una parte muy importante, sino adicionalmente por temas de seguridad en todos los aspectos, tanto de capital humano como tendría que ver como capital intelectual,
así como seguridad alimentaria, que es una muy importante, y energética. Pues bueno, estas ideas obviamente hoy en día pues se trastocan un poco con la propuesta que el presidente Trump hizo a principios de semana, principalmente por esta solicitud, o vamos a decir propuesta de aumentar en 25% a todos los productos que Estados Unidos importaría de México y de Canadá. Qué tan interesante esta idea, que obviamente generó muchísimas reacciones en los medios de comunicación, personas expertas y así como los mismos actores políticos en el Congreso, que de alguna u otra forma reaccionan a una situación que se considera que no es conveniente para ninguna de las partes, pero que vienen aderezados de una petición principalmente que tiene que ver en el tema de seguridad, con el tema del narcotráfico y el fentanilo, pero también tienen que ver en otra cosa muy importante, que tiene que ver con el tema de la migración. Fíjense cómo estos temas llegan a ser muy importantes, llegan a ser de peso, tan es así que una de las figuras políticas se pronuncia al respecto. Entonces, pues bueno, como podemos ver en esta siguiente gráfica del New York Times, esta propuesta viene a tocar a los socios comerciales más importantes de los Estados Unidos. México, ya lo hemos platicado, precisamente ha sido uno de los más importantes, inclusive arriba de China, y adicionalmente a Canadá, que es otro de los importantes socios comerciales. ¿Cómo desencadenó eso? ¿Qué reacciones se dieron después de eso? Pues lo vamos a platicar ahorita en unos minutos en la segunda sección de Fronteras.